Su casa, sus reglas, decía. Pero en realidad la casa era de mi mamá. Mi papá se la dejó cuando murió, pero a Denise le valió y actuó como si todo fuera suyo en cuanto se casó. Me hacía llamarlo señor, me puso toque de queda a las 8, hasta en fines de semana, y hasta se quejaba de lo que yo comía, porque, según él, era una carga para la casa. Apenas cumplí 16, me salió con que ya tenía que pagar renta, $300 al mes, y yo todavía en la prepa. Conseguí chamba en una cadena de comida rápida solo para pagarle. Mi mamá nunca le dijo nada, solo me decía en voz bajita que eso me iba a hacer responsable. Trabajaba 20 horas a la semana cuando había clases y 30 en vacaciones. A Denise jamás le fallé con la renta, y ni las gracias me dio. Nunca reconoció nada, nomás agarraba el dinero y me decía que así era la vida. El día que cumplí 18, recién graduada, Denise me avisó que tenía 30 días para buscar dónde vivir porque, según él, ya era adulta y necesitaban privacidad, que ya me habían aguantado suficiente de invitada. Mi mamá lloró, pero ni así lo enfrentó. Nomás me ayudó a empacar, y a escondidas me metió $200 en la bolsa. Me fui a rentar un cuarto con una señora grande en otra parte de la ciudad. Trabajé tiempo completo en una bodega, y me metí a la universidad comunitaria en las noches. Jamás les pedí nada ni a Denise ni a mi mamá, ni dinero, ni ayuda, ni consejo. Todo lo aprendí sola, desde hacer mis impuestos, arreglar un coche, hasta cómo hacer rendir el dinero para comer y pagar la escuela. Me llevé 6 años en terminar la carrera y me convertí en contadora. No será glamoroso, pero es un buen trabajo, buen sueldo, prestaciones y chance de crecer. Primero me mudé a mi propio depa, y tiempo después, a mi propio condominio. Armé mi vida completamente aparte de ellos. Solo los veía 2 veces al año, en Acción de Gracias y el cumple de mi mamá. Denise siempre tenía algo que decir sobre mi trabajo, mi coche, mi ropa, que según él, ser contadora era aburrido, y que hubiera sido mejor meterme a los negocios como él, aunque su empresa de jardinería apenas sobrevivía porque mi mamá le metía dinero. Pero claro, yo era la que tomaba malas decisiones. Con el tiempo, dejé de dejar que me afectaran sus comentarios. Solo sonreía, ayudaba a mamá con los trastes y me iba en cuanto podía. Hace 3 meses, me saqué la lotería. No fue el premio mayor, pero sí fue una buena lana. $470,000 libres de impuestos. No le conté a nadie al principio. Liquidé mi condominio. Guardé buena parte en ahorros y me compré un coche nuevo. Nada lujoso, solo algo confiable. También doné algo a un refugio que me ayudó cuando tenía 19 y quedé sin trabajo. Se lo conté a mi mamá como un mes después, y le pedí que no dijera nada, pero debí suponerlo. Esa misma noche se lo contó a Denise. Me habló al día siguiente. Ni felicidades ni nada. Solo quería que nos viéramos a comer porque, según él, teníamos que hablar de las finanzas familiares. Debí decir que no, pero me ganó la curiosidad de ver qué se iba a inventar. Nos vimos en una cafetería cerca de su casa, y ahí estaba igualito. La misma cara, misma actitud de superioridad, como si yo siguiera siendo la chavita de 16 que le pagaba renta. Ni saludó bien. Luego soltó que el dinero de la lotería se debía repartir justamente, que él era el jefe de la familia, que mi mamá sacrificó mucho por mí, y que lo mínimo era compartir mi buena suerte. Tenía el monto bien calculado, $200,000, y los quería de un jalón para invertir en su negocio de jardinería, que porque era por el bien de la familia. Le pregunté a qué le llamaba él familia, y según él, éramos él, mi mamá y yo, que éramos un equipo y nos teníamos que apoyar. Le recordé que me echó cuando tenía 18. Me dijo que era para que madurara. Le recordé que nunca me ayudó en la universidad, ni en mi primer depa, ni en nada. Salió con que yo era la que llevaba la cuenta como niña. Cuando vio que no me convencía, se enojó y empezó a decir que era egoísta, que mi mamá estaba avergonzada de que yo fuera tan ambiciosa y que nadie en la familia me iba a respetar si me quedaba con todo el dinero, que él era el hombre de la casa y tenía la última palabra en todo lo financiero. De verdad creía que por estar casado con mi mamá tenía derecho a mi dinero. Lo dejé hablar 10 minutos más. Ya tenía hasta planes. Camioneta nueva para el negocio, vacaciones para él y mi mamá, tal vez un bote. Hablaba como si el dinero ya fuera suyo, y yo solo un problema. Cuando por fin terminó, le dije directo que no le iba a dar ni un peso. Se puso rojo en 2 segundos y empezó a hablar más fuerte, tanto que la gente volteaba a ver. Me gritó que era egoísta y malagradecida, que la familia se cuida, y yo estaba despreciando todo lo que él y mi mamá hicieron por mí. Yo mantuve la calma y le recordé que él fue el que me corrió de la casa, y que desde ese día, yo me he mantenido sola. Le dije que obviamente tenemos ideas muy distintas de lo que es ser familia. Se quedó callado, apretando la mandíbula y agarrado de la mesa, pero no supo qué contestar, y en vez de seguir igual, cambió de tono. Se puso casi triste, diciendo que mi mamá lloraba en las noches porque yo ya no era cercana, que el dinero nos estaba separando, que ella extrañaba a su hija. Le apunté que fue él quien pidió verme, y quien estaba pidiendo el dinero, no yo. Pegó en la mesa y hasta los cubiertos brincaron. Más gente nos volteó a ver. Me dijo que tenía una semana para pensar qué tipo de hija quería ser y se fue sin siquiera pagar su café.
Yo me quedé un rato sentada, luego pagué y me fui. Cuando llegué a mi coche, las manos me temblaban. Me quedé agarrada del volante en el estacionamiento como 20 minutos. Parte de mí sabía que esto iba a pasar, que Denise iba a salir con algo así, pero escucharlo de su propia boca, exigiendo mi dinero como si tuviera algún derecho, me enojó tanto que apenas podía pensar. Encendí el coche y me regresé a mi condominio, directo a mi laptop. Esa noche me la pasé investigando sobre cómo protegerme legalmente y cómo lidiar con la presión familiar por dinero. Estuve leyendo historias de otras personas a quienes sus propios familiares quisieron quitarles lo que ganaron en la lotería. Aprendí sobre cartas de cese y desista, y sobre leyes para evitar el acoso. Fui tomando notas y guardando páginas que me parecieron útiles. Sentí algo de alivio al tener información y un plan a seguir. Como a las 8 de la noche sonó mi teléfono. Era mi mamá. Cuando contesté, su voz era bajita y se notaba que estaba apenada. Me dijo que Denise estaba muy enojado y que quizá yo podría ayudarles aunque fuera con un poco. No con todo lo que pedían, pero sí algo para que viera que me importaba. Le pregunté por qué le había contado a Denise lo de la lotería si yo le había pedido que no lo hiciera. Se quedó callada unos segundos y después me dijo que ella le cuenta todo a su esposo. Eso es lo que hace la gente casada. Me soltó. Sentí que algo dentro de mí se rompía al oír eso. Le dije que ya había pagado mi departamento, que estaba ahorrando para mi futuro, que había donado parte del dinero y que no pensaba darle nada a Denise. Ella empezó a llorar. Me dijo que yo estaba destruyendo la familia por dinero, que ya no era la misma, que antes era una muchacha tan dulce. Le respondí que sigo siendo la misma persona que a los 16 pagaba su renta, la misma que corrieron de la casa a los 18, que no he cambiado en nada, salvo que ahora tengo dinero y Denise lo quiere. Ella seguía llorando, así que terminé la llamada. Al día siguiente, busqué abogados especializados en temas familiares y protección de patrimonio. Así fue como di con Caroline Donaldson. En su página decía que ayudaba a la gente a proteger sus bienes de la presión familiar. Llamé a su oficina y conseguí cita ese mismo día. Me senté con ella y le conté todo. La exigencia de Denise por los $200,000, la escena en el restaurante, la llamada de mi mamá. Caroline tomó nota de todo, preguntando por fechas y detalles, incluso sobre las palabras exactas que usó Denise y el papel que tuvo mi mamá en todo esto. Cuando terminé, solo me miró y me dijo, esto pasa más seguido de lo que piensas. Me explicó que debíamos proteger mi dinero de inmediato. Me dijo que a partir de ese momento documentara absolutamente todo. Cada conversación con Denise, cada llamada o mensaje de mi mamá donde hablara de dinero, cada mensaje de texto. Me explicó que, si Denise llegaba a amenazarme o acosarme, iba a necesitar pruebas muy claras de todo. Me dejó claro que la documentación hace toda la diferencia si la situación se pone peor. Esa noche llegué a mi casa y empecé un registro con todo lo que recordaba de la reunión en el restaurante. Lo que dijo Denise, lo que respondí, la cantidad exacta que pidió, hasta cómo golpeó la mesa. Anoté todo con fecha y hora. 2 días después vi a Gary Freeman, mi contador, y le expliqué lo que estaba pasando con Denise y mi mamá. Gary me ayudó a reestructurar las cuentas y ponerles más candados. Puso beneficiarios de modo que Denise quedara totalmente fuera. Me comentó que ya había visto situaciones iguales, familiares que creen tener derecho al dinero de la lotería, y que la mejor protección siempre es la documentación legal. Al salir de su oficina, sentí un poco más de seguridad. Ya tenía abogado, contador y pruebas. Me sentía protegida. 3 días después de la escena en el restaurante, Denise me llamó directamente. Su voz sonaba amable, como si nada hubiera pasado. Me dijo que quizá había exagerado y que ya no pedía los 200,000, sino solo 50,000 para ayudar con el negocio. Solo lo necesario para estabilizar un poco las cosas, según él. Le contesté que no pensaba darle nada y que dejara de buscarme por este tema. Fui firme. En cuanto se dio cuenta, su tono cambió. Desapareció la voz amable. Me dijo que me iba a arrepentir, que estaba cometiendo un enorme error y que la familia nunca olvida las traiciones. Iba subiendo el tono con cada frase. Le advertí que no era buena idea amenazarme y que todo lo que decía lo estaba dejando por escrito. Luego le colgué. Me temblaban las manos otra vez, pero no me sentía tan vulnerable como en el restaurante. Ahora tenía abogados, protección y pruebas. Al día siguiente, mi mamá me mandó un mensaje, luego otro y después 3 más seguidos. Al abrirlos, vi párrafos y párrafos donde me contaba lo difícil que estaban las cosas, que el negocio de jardinería perdía dinero cada mes, que Denise trabajaba 14 horas diarias para salir adelante, que llegaba a casa agotado y estresado, y que le dolía verlo así. Decía que quizá, si el negocio recibía una ayudita, solo lo suficiente para pasar el mal rato, todo podría mejorar. Nunca mencionó la palabra dinero ni me pidió nada directamente, pero cada frase era para hacerme sentir culpable, para que imaginara a Denise sufriendo y a mi mamá sufriendo, y que todo era mi culpa por tener dinero y no querer compartirlo. Leí todos los mensajes 2 veces. Luego abrí la cámara del celular y les tomé captura de pantalla. Los guardé en una carpeta que llamé documentación. No respondí. Solo dejé el celular boca abajo en mi escritorio y seguí trabajando. 2 días después me vi con Jeremy a comer en una cafetería cerca del trabajo. Jeremy y yo llevábamos 3 años trabajando juntos. Era a quien le contaba todo lo que me pasaba. Mis citas fallidas, broncas con el coche,
el vecino que tocaba la batería a medianoche, pero nunca le había contado mucho de mi familia, solo que tenía una relación distante con mi mamá y que mi padrastro y yo no nos llevábamos. Ese día le solté todo. Cómo Denise me cobraba renta desde los 16, cómo me sacaron de la casa a los 18, cómo estudié y trabajé sola para pagarme la universidad, cómo me gané la lotería, y Denise exigía los 200,000 como si fuera obligación, y los mensajes de culpa que me mandaba mi mamá todos los días. Jeremy dejó su sándwich y solo me miró. Me dijo que ni idea tenía y que pensaba que yo solo tenía una relación lejana y normal con mis papás, pero no esto. Dijo que Denise sonaba bien complicado y que mi mamá no era mejor. Me preguntó qué iba a hacer. Le dije que no pensaba darles nada y que ahora tenía una abogada y estaba documentando todo. Jeremy asintió y me dijo que era lo más inteligente. Luego me dijo algo que me hizo sentir menos sola de lo que me había sentido en semanas. Que si Denise volvía a aparecer y yo necesitaba quien me respaldara, él iba. Que no tenía por qué enfrentar esto sola. Le di las gracias y lo dije de verdad. Una semana después de lo del restaurante, estaba en mi escritorio revisando hojas de cálculo cuando sonó el teléfono de la oficina. Era la recepcionista de abajo, y su voz sonaba nerviosa. Me dijeron que mi padrastro estaba abajo en el lobby pidiendo hablar conmigo y sentí como el corazón se me aceleraba. Le pedí a la recepcionista que por favor me repitiera lo que acababa de decir. Me explicó que había un señor llamado Denise diciendo que era mi padrastro y necesitaba hablar conmigo por algo importante. Le contesté que no podía atenderlo y le pedí que le dijera que se fuera. Me dijo que sí y la llamada se quedó en silencio. Me quedé viendo la pantalla de la computadora, pero ni siquiera la estaba viendo de verdad. Las manos me temblaban. Denise se había presentado en mi trabajo. De verdad había entrado como si nada, como si tuviera derecho. Esa desfachatez me llenó de coraje y miedo al mismo tiempo. Pasaron como 5 minutos y volvió a sonar el teléfono. Era la recepcionista otra vez, pero ahora se notaba que ya no sabía ni cómo decírmelo. Me dijo que Denise no se quería ir, que insistía en que solo necesitaba 5 minutos para hablar con su hija de asuntos familiares. Me preguntó qué quería que hiciera. Le pedí que llamara a mi gerente, que esto ya era acoso, y quería que lo sacaran del edificio. Escuché que me puso en espera, y luego se oyeron voces de fondo. Después entró la voz de mi gerente, preguntando qué estaba pasando. Le expliqué lo más tranquila que pude que mi padrastro había llegado sin invitación, y se negaba a irse, aunque ya se le había pedido. Mi gerente dijo que él se encargaría y colgó. Me quedé como estatua en mi escritorio por los siguientes 10 minutos, sin poder pensar en el trabajo, solo imaginando a Denise abajo armando un escándalo, con todos en la oficina viéndolo y enterándose de mi drama personal. Al rato, mi gerente llegó a mi escritorio y me dijo que Denise ya se había ido. Me contó que le habló muy firme, le dijo que tenía que salirse o iban a llamar a seguridad. Denise se puso a discutir, diciendo que solo quería hablar y que era un asunto de familia, pero al final se fue. Al salir, todavía gritó para que todos escucharan que no iba a poder evitarlo para siempre. Mi gerente me preguntó si estaba bien y le dije que sí, aunque era mentira. Me aseguró que si Denise regresaba, iban a llamar a la policía de inmediato. Le di las gracias y quise regresar al trabajo, pero no podía dejar de temblar. Me sentía humillada. Seguro todos en el piso ya sabían lo que había pasado. La oficina de contabilidad no es tan grande y la gente luego habla. Abrí mi correo y le mandé un mensaje a Caroline contándole todo. Me contestó rapidísimo, diciendo que esto era acoso y que teníamos que mandar una carta formal de cese y desista ya. Comentó que el hecho de que Denise fuera a buscarme al trabajo, después de que le pedí que dejara de contactarme por dinero, era una violación clarísima de mis límites. Me preguntó si quería que ella redactara la carta y le dije que sí, que le daba permiso de mandar lo que considerara mejor. Parte de mí se sintió aliviada, como si por fin estuviera haciendo algo para protegerme, pero otra parte estaba en ascuas pensando qué iba a hacer Denise cuando le llegara una carta de una abogada. ¿Lo iba a dejar en paz o se iba a poner peor? Esa noche sonó mi teléfono. Era mi mamá. Casi no le contesto, pero sabía que si no lo hacía, no iba a dejar de marcar. Cuando contesté, ya estaba llorando antes de que yo dijera algo. Me reclamó que habían sacado a Denise de mi trabajo como si fuera un delincuente, que lo estaba destruyendo, que él solo quería hablar conmigo y que lo humillé en frente de desconocidos. La interrumpí y le expliqué que Denise llegó sin avisar, que a través de la recepcionista le dije que no podía recibirlo y que se fuera, pero él no quiso y armó un escándalo. Le aclaré que eso era su responsabilidad, no mía, pero ella seguía llorando, diciendo que yo había cambiado, que ahora era fría y cruel, que la hija que ella había criado nunca trataría así a la familia. Quise gritarle, recordarle que esa hija que crió fue la que tuvo que pagar renta a los 16 y la que corrió a los 18, pero solo le dije que tenía que colgar y terminé la llamada. Al día siguiente me puse a buscar terapeutas que supieran de problemas familiares y encontré a Lorelai Richards. En su página decía que ayudaba a poner límites con familiares difíciles. Le llamé y conseguí cita para el fin de semana. Cuando llegué, me recibió con una sonrisa y me ofreció una silla cómoda. Me pidió que le contara qué me llevaba ahí, y yo empecé a hablarle de Denise y del dinero de la lotería, pero de pronto ya estaba regresándome más atrás, a cuando tenía 14 años, y Denise se mudó con nosotras, a cuando pagaba renta en la prepa, a cuando me corrieron, a cuando mi mamá nunca me defendía, a ese patrón de mi mamá eligiendo siempre a Denise durante 16 años. A la mitad empecé a llorar.
pero no de esas lágrimas discretas, sino un llanto con todo y mocos. Lorelai me pasó unos pañuelos y se quedó esperando. Cuando por fin pude detenerme, me dijo algo que me marcó. Me explicó que la pasividad de mi mamá en realidad no era pasiva, que cada vez que ella dejaba que Denise me tratara mal, estaba tomando una decisión. Me dijo que mi mamá elegía su propia comodidad antes que mi bienestar, y que eso dolía, pero era necesario verlo claro. Asentí. Nunca lo había visto de esa forma. Siempre me decía que mi mamá solo era débil o le tenía miedo a Dennis, pero Lorelai tenía razón. Mi mamá estaba decidiendo. Ella lo elegía cada vez. 3 días después, Caroline me llamó para avisarme que la carta de cese y desista ya se había mandado por mensajería certificada. Me leyó los puntos clave por teléfono, que Denise tenía que dejar de buscarme por dinero, que no podía presentarse en mi casa ni en mi trabajo, y que cualquier comunicación futura iba a ser solo entre abogados. La carta era súper clara y profesional. Caroline me dijo que Dennis tendría que firmar de recibido para que quedara constancia. Sentí que por fin tenía algo que me protegía, como si hubiera puesto un límite real. Pero también me dio tristeza. No debería ser así. Las familias no tendrían por qué necesitar abogados. 2 días después, mi mamá volvió a llamar. Me dijo que Dennis estaba tan afectado por la carta que ni podía funcionar, que estaba deprimido, enojado y se sentía atacado. Me reclamó que yo le estaba rompiendo el corazón y destruyendo su matrimonio, que cómo podía ser tan insensible con el hombre que me había criado. Respiré profundo y le contesté que Dennis no me crió, que él me cobró renta, me corrió y ahora quería mi dinero. Le dije que si su matrimonio estaba en ruinas era porque Denise no soporta que yo ponga límites. Ella volvió a llorar, diciendo que yo estaba destruyendo a la familia. Le contesté que esa familia se rompió hace 16 años, cuando Denise me echó. Me colgó. A la mañana siguiente, mi mamá me mandó un mensaje pidiéndome que fuera a cenar a la casa, que necesitábamos hablar las cosas como familia. Me dijo que Denise había prometido comportarse y que solo querían llegar a un acuerdo con el que todos estuviéramos conformes. Me quedé viendo el mensaje un buen rato. Todo en mí me gritaba que era una pésima idea. En nuestra última sesión, Lorelai me había dicho que no le debía a Denise ninguna otra conversación, que ya había dejado claros mis límites y que ir a esa cena solo le daría otra oportunidad para manipularme. Pero había una parte de mí que quería creerle a mi mamá, que pensaba que tal vez podríamos platicar y entendernos, que todavía tenía la esperanza de que esta vez ella me defendiera. Le contesté que sí iría, solo una cena, para ver si era posible tener una conversación que valiera la pena. Mi mamá contestó rapidísimo con un emoji de corazón y dijo que el sábado a las 6. Apenas le dije que sí, ya me estaba arrepintiendo. El sábado llegó en un abrir y cerrar de ojos. Pasé la mañana revisando mis papeles una y otra vez, asegurándome de no olvidar nada. Estados de cuenta, la carta de cese y desista, la tarjeta de Caroline, capturas de pantalla de los mensajes. Me sentía como si fuera a un juicio en vez de a cenar con mi mamá. Por ahí del mediodía le mandé un mensaje a Jeremy para contarle el plan. Me dijo que si algo se ponía feo, lo llamara y él iba por mí en su coche. Saber que tenía a alguien de mi lado ayudaba a que todo se sintiera menos pesado. Llegué a casa de mi mamá poco antes de las 6. Me estacioné en la calle en lugar de meterme a la cochera, para poder salir rápido si era necesario. La casa seguía igual que siempre. El mismo color beige, los mismos jardines impecables que mi mamá cuidaba con tanto esmero, la misma puerta por la que había pasado miles de veces de niña. Pero en cuanto me acerqué, me sentí otra vez como una adolescente, chiquita, indefensa, esperando que Denise me dijera en qué me había equivocado. Toqué la puerta en vez de usar mi vieja llave. Mi mamá abrió enseguida, con una sonrisa como si nomás por aparecerme le hubiera hecho el día. Me abrazó fuerte y pude oler su perfume de siempre, el que lleva usando toda la vida. Me pasó al comedor y vi a Denise sentado en la cabecera, en la silla que antes era de mi papá, como si desde hace 16 años esa casa fuera suya. Mi mamá había puesto la mesa con los platos especiales, los que solo salían en ocasiones importantes, y ya había comida servida, pollo al horno, puré de papa, ejotes. Sus manos temblaban tantito cuando me indicó dónde sentarme. Busqué el lugar más lejos de Denise. Él solo me asintió con la cabeza. No se levantó ni me saludó de mano. Se hizo un silencio tenso mientras mi mamá sacaba los panecillos y servía agua. Se movía acelerada, como si quisiera tapar el silencio con el ruido de los platos. Denise me pidió que le pasara el puré. Se lo pasé. Me preguntó por el trabajo. Le dije que bien. Preguntó si mi departamento necesitaba algo. Le dije que no. Mi mamá no dejaba de ofrecerme comida, sirviéndome de todo como si siguiera siendo una adolescente de estómago infinito. Me preguntó por mi carro, por los vecinos, si estaba durmiendo bien. Plática forzada que se sentía como caminar sobre vidrios. Cada pregunta venía cargada, como si todos estuviéramos esperando el momento en que saliera el verdadero tema. Denise comía despacio, cortando el pollo en pedacitos exactos, y hasta le echó flores a la comida de mi mamá. Comentó que el negocio de jardinería ya tenía nuevos clientes. Habló del clima. Todo parecía normal, pero debajo de todo yo sentía la tensión. La sonrisa de mi mamá era demasiado fingida y la voz de Denise demasiado calmada. Apenas probé la comida.
Cuando terminamos, mi mamá empezó a recoger los platos y Denise se recargó en la silla, carraspeando. Dijo que quería disculparse por cómo se portó en el restaurante y en mi trabajo, que el negocio había estado muy mal y el estrés lo rebasó, que entendía que yo ya tenía mi vida y lo respetaba. Pero todo sonaba tan ensayado, como si hubiera memorizado lo que tenía que decir. Mi mamá lo animaba desde la puerta de la cocina, asintiendo. Le agradecí la disculpa y esperé, porque sabía que todavía faltaba lo más fuerte. Denise juntó las manos sobre la mesa y dijo que, aunque entendía mi postura, la familia estaba para ayudarse en tiempos difíciles, que lo había estado pensando y que ya no estaba pidiendo lo de antes, que con $25,000 era suficiente, solo lo necesario para sacar adelante el negocio y no perderlo todo. Mi mamá regresó a la mesa y se metió a la conversación, diciendo que no era un asunto de orgullo de Denise, sino de seguridad para los dos, que ese negocio los mantenía y que si tronaba, ella también se iba a ver afectada. Me preguntó si de verdad no quería protegerla. Sentí cómo me volvía a llenar esa culpa de siempre, esa sensación de que yo era responsable de la felicidad de mi mamá, pero la aguanté. Les recordé que hace años, cuando conseguí mi primer trabajo de contadora y tenía mis ahorros, le ofrecí a mi mamá ayudarla directamente, y ella no quiso porque Denise dijo que no necesitaba nada. Les dejé claro que ahora no iba a darles dinero, menos para un negocio que Denise mismo echó a perder. La cara de Denise cambió por completo, apretó la quijada y se agarró fuerte de la mesa. Mi mamá estaba al borde de las lágrimas. Dijo que esto era diferente, que antes no estaban tan mal. Denise me dijo que estaba siendo irracional, que $25,000 no eran nada para mí, que ni me iba a afectar, que estaba eligiendo el dinero sobre la familia, y entonces soltó algo que me dejó helada. Eres igual que tu papá, fría y egoísta con el dinero. Sabía perfectamente que era un golpe bajo. Mi papá le dejó la casa a mi mamá justo para protegerla, para que nunca le faltara un techo, y Denise ha vivido ahí 16 años sin pagar renta, como si fuera el dueño. Me levanté y dije que hasta aquí la cena, que ya no iba a hablar de dinero con ellos. Mi mamá me agarró del brazo, casi desgarrándome la manga, y me suplicó que no me fuera enojada. Me decía que éramos familia y que podíamos arreglarlo si seguíamos hablando. Denise también se paró y dijo que si salía por esa puerta, estaba escogiendo ser una extraña para la familia, que me iba a arrepentir de darles la espalda. Me solté del agarre de mi mamá y le dije a Denise que yo he sido una extraña desde que él me corrió de la casa a los 18, que llevo 12 años resolviendo mi vida sola. Caminé directo a la puerta y mi mamá iba detrás de mí, todavía rogando. Me fui sin mirar atrás. Me quedé sentada en el coche por 10 minutos antes de poder arrancar, con las manos temblorosas aferradas al volante. Las siguientes 2 semanas, mi celular fue un verdadero campo de batalla. Un martes en la tarde, mi tía me marcó y me dijo que se había enterado de que había ganado dinero y que no podía creer que no quisiera ayudar a mi mamá justo cuando más me necesitaba. Según ella, la familia siempre tiene que estar unida. Me lo dijo de una forma que me hizo sentir como si estuviera dejando a mi mamá a su suerte a propósito, como si fuera una malagradecida. 3 días después, mi primo me mandó mensaje preguntando si era cierto eso de que estaba dejando que Denise perdiera su negocio solo por coraje. Me dijo que siempre pensó que yo era alguien diferente. La amiga de mi mamá también me llamó para ver si podía hacer algo y ayudarme a entrar en razón. Con cada llamada, se hacía más obvio que Denise andaba contando solo su versión. A todos les decía que yo era codiciosa y sin corazón, pero convenientemente se le olvidaba mencionar que me corrió de la casa, que me cobró renta desde que era adolescente, que fue a buscarme hasta mi trabajo. Decidí hablar directamente con mi tía y le devolví la llamada para contarle todo. Le platiqué que desde los 16 ya pagaba renta, que me corrieron 2 semanas después de graduarme, que estudié y trabajé para pagar la universidad sin ayuda de nadie, que Denise me estaba exigiendo $200,000. Se quedó callada un buen rato y, cuando por fin habló, su tono era otro. Me dijo que no sabía nada de eso y que Denise le había hecho creer que yo era egoísta porque tenía dinero de la nada y que siempre me habían apoyado. Le pedí que por favor contara la verdadera historia a los demás familiares que me estaban buscando. Me prometió que lo haría. Después de eso, algunos familiares sí me pidieron disculpas al saber todo. Mi primo volvió a llamarme y me dijo que lamentaba haberme juzgado sin saber. La amiga de mi mamá también me mandó mensaje y me dijo que ya entendía por qué había puesto límites. Pero otros, de todos modos, se pusieron del lado de Denise. Mi tío dijo que la familia está para apoyarse aunque haya broncas. Otra tía que yo debía ser la madura y dejar atrás los rencores. Hubo primos que de plano ya ni me contestaron los mensajes. Me dolió, pero no me sorprendió. Son personas que nunca estuvieron en los momentos difíciles. No me vieron chambeando en comida rápida a los 16 para pagarle renta a Denise, ni me echaron la mano cuando dormía en un colchón inflable en un cuarto rentado, ni preguntaron nada cuando apenas tenía para comer sopa instantánea porque tenía que ahorrar para los libros. Pero ahora sí, todos opinaban sobre qué debía hacer con mi dinero. Así que empecé a alejarme de la familia lejana que no respetaba mis límites, dejé de contestar llamadas de números desconocidos, silencié los chats grupales donde seguían hablando del tema, y mejor me enfoqué en la gente que de verdad me apoyaba: Jeremy, Caroline,
Lorelai. Ellos sí conocían toda la historia y aún así estaban conmigo. Jeremy, por ejemplo, una noche me invitó a un restaurante italiano al otro lado de la ciudad, un lugar chiquito y tranquilo donde por fin pude respirar. Pidió vino para los dos sin preguntar y me dijo que pidiera lo que quisiera. No tenía hambre, pero de todos modos pedí pasta, porque lo vi preocupado y no quería que pensara que ya no podía más. Nos sentamos en una mesa rincón, lejos de todos, y me dejó desahogarme. Le conté de las llamadas, de las acusaciones, de cómo Denise estaba cambiando todo para que yo quedara como la mala. Jeremy solo escuchó, y cuando terminé, me dijo algo que me hizo llorar ahí mismo. Me recordó que sobreviví a que me corrieran de la casa a los 18, que salí adelante con solo $200 y un cuarto rentado, que mientras estudiaba la universidad, me mantuve sola durante 6 años, que armé mi carrera, compré mi depa, y logré una vida estable. Me dijo que lo de la lotería fue pura suerte, y que no le debía ni un peso a Denise, que él nunca me apoyó ni para estudiar, ni cuando me mudé, ni siquiera estuvo cuando me gradué. Me dijo que tenía que dejar de cargar culpas que no me corresponden. Oírlo desde fuera me ayudó mucho más de lo que él se imagina, porque cuando estás metida en un rollo familiar así, es casi imposible ver las cosas con claridad. Ese día regresé a mi casa sintiéndome más fuerte, como si tal vez no fuera la persona horrible que Denise decía que era. Pasó un mes después de aquella cena y todo se calmó, demasiado. Debí imaginar que Denise no iba a dejar las cosas así, pero una parte de mí quería creer que ya se había rendido, hasta que un día sonó mi celular desde un número desconocido, y casi no contesto. Del otro lado, un hombre se presentó como Nathaniel Crouch y dijo que era socio de Denise en el negocio de jardinería. Me pidió una disculpa por buscarme así de la nada, pero dijo que estaba preocupado tanto por Denise como por mi mamá. En cuanto lo oí, sentí un nudo en el estómago porque los socios de negocios no suelen llamar a la familia si no es por algo serio. Nathaniel me explicó que Denise había estado tomando dinero de las cuentas personales de mi mamá para cubrir los gastos del negocio, que la empresa estaba perdiendo dinero cada mes, y Denise solo prometía que todo iba a mejorar, pero nunca pasaba nada. Me dijo que él vio los estados de cuenta porque Denise necesitaba que firmara unos papeles, y que los números estaban fatal, de verdad mal. Los ahorros de mi mamá se estaban yendo en un negocio que ya ni funcionaba, y que probablemente ni siquiera ella sabía cuánto dinero había perdido ya. Nathaniel parecía muy estresado, y me dijo que él quería salirse de la sociedad porque Denise estaba tomando decisiones cada vez más irresponsables, y no se quería meter en problemas legales cuando todo tronara. Dijo que Denise estaba desesperado, y que la gente desesperada a veces hace tonterías. Quería que yo supiera que mi mamá podía quedar en un problema económico serio por culpa de Denise. No me pidió dinero ni que me metiera, solo dijo que la familia tenía derecho a saber lo que estaba pasando realmente. Le agradecí la llamada y le dije que me ayudaba mucho que me avisara. En cuanto colgué, marqué a Caroline. Me contestó rapidísimo y le conté todo lo que me había dicho Nathaniel. Caroline se quedó en silencio un rato y luego me preguntó por la casa de mi mamá, la que le dejó mi papá. Le expliqué que mi mamá es la única dueña, que la casa ya no tiene hipoteca porque mi papá la pagó antes de morir. Caroline me dijo que eso era bueno, porque entonces Denise no podía meter la casa como garantía sin que mi mamá firmara, pero que seguro la estaba presionando para que hiciera justo eso. Caroline me sugirió que checara los registros de la propiedad en internet para ver si había alguna deuda relacionada con la casa. Ella me fue explicando cómo acceder a los documentos públicos, así que me la pasé la tarde revisando papeles legales que apenas y entendía. Todo parecía estar en orden. La transferencia original de la casa de mi papá a mi mamá y los papeles de impuestos. Pero de repente encontré un documento con fecha de hace apenas 2 semanas. Denise había intentado sacar una línea de crédito usando la casa de mi mamá como garantía. La solicitud ya estaba ahí, pidiendo $75,000 y poniendo la propiedad como aval. Me empezaron a temblar las manos al leer los detalles. En la solicitud estaban tanto Denise como mi mamá, pero yo sabía que ella jamás se arriesgaría así si Denise no la hubiera presionado. Tomé capturas de todo y se las mandé a Caroline preguntándole qué significaba eso. Me contestó al poco rato diciéndome que la solicitud existía, pero que tenía que checar si ya la habían aprobado. Esa noche no pegué el ojo pensando en que Denise quería quedarse con lo único que mi papá le dejó a mi mamá para que estuviera segura. Al día siguiente le hablé directo a mi mamá. Tardó un poco en contestar, y cuando lo hizo se escuchaba cansada. Le pregunté sin rodeos si Denise estaba tratando de hipotecar la casa. Se quedó callada. Solo escuchaba su respiración al otro lado de la línea. Volví a preguntar, ahora con más tacto, y al final reconoció que sí, que Denise insiste en que es la única forma de salvar el negocio y su futuro. Sentí un hoyo en el estómago. Le dije que esa casa era su respaldo, que era lo único que era realmente suyo y no debía ponerla en riesgo por los problemas de Denise. Me respondió que yo no entendía la presión que sentía, que Denise era su esposo y debía apoyarlo. Le recordé que mi papá le dejó esa casa justamente para que siempre tuviera un lugar donde vivir, pasara lo que pasara. Se soltó llorando y me dijo que Denise le prometió que podría levantar el negocio si le daban una última oportunidad. Le pregunté si ya había firmado los papeles y me dijo que sí, pero que el banco no había dado respuesta. Sentí que se me caía el mundo encima porque ya había aceptado arriesgarlo todo.
Traté de mantener la calma, respiré hondo y le propuse pagarle una cita con un asesor financiero independiente, alguien que viera realmente su situación sin que Denise se metiera. Le expliqué que necesitaba ver los números reales, saber cuánto dinero se había perdido y hasta dónde llegaba el riesgo. Ella se negó en seco, diciendo que eso sería traicionar a Denise y que confiaba en él para las decisiones de dinero. No podía creer lo que escuchaba. Le pregunté cómo iba a ser traición querer protegerse, y me dijo que yo nada más quería meterme entre ella y su esposo. Le aclaré que mi única intención era ayudarla a conservar la casa que le dejó mi papá, pero ella insistió en que yo no entendía lo que era el matrimonio ni el compromiso. Discutimos lo mismo como 20 minutos hasta que mejor me rendí. Le dije que si cambiaba de opinión ahí estaba mi apoyo y colgué antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Me quedé destrozada porque prefería arriesgarlo todo con Denise que cuidar lo que era suyo. 2 días después tenía cita con mi terapeuta, Lorelai, y apenas me senté en su sillón me solté llorando. Le conté todo lo de la casa, la hipoteca y cómo mi mamá no quería ayuda. Lorelai me escuchó y me dijo algo que me dolió, pero que necesitaba oír, que yo no podía salvar a mi mamá de las decisiones que ella misma estaba tomando. Me explicó que ella es adulta, que si decide quedarse con Denise y arriesgar su seguridad financiera, es decisión suya, y que yo no podía controlar eso. Me dijo que podía ofrecerle ayuda y recursos, pero no podía obligarla a aceptarlos, y que si seguía insistiendo solo me iba a lastimar yo misma. Me remató diciendo que lo más difícil de amar a alguien es ver cómo toma malas decisiones, y saber que no puedes evitarlo. Lloré casi toda la sesión, porque aceptar eso me parecía imposible. Yo quería cuidar a mi mamá como ella nunca me cuidó a mí, pero Lorelai tenía razón. Mi mamá estaba tomando sus propias decisiones, y yo tenía que dejarla enfrentar las consecuencias, aunque eso la llevara a perderlo todo. Pasaron 2 semanas eternas sin saber nada de mi mamá ni de Denise, hasta que un martes temprano me llamó mi mamá. Casi no contestó, pero algo me impulsó a hacerlo. Lloraba tanto que apenas se le entendía. Me dijo que el banco negó la línea de crédito porque el historial de Denise era muy malo y el negocio estaba en números rojos. Sonaba entre aliviada y asustada. Me confesó que, en el fondo, agradecía que el banco dijera que no, porque le daba miedo perder la casa, pero ahora le asustaba la reacción de Denise. Le pregunté con mucho cuidado si había considerado si era seguro seguir con alguien que estaba dispuesto a poner en riesgo su casa. Se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que yo estaba exagerando todo, que Denise solo quería salvar su futuro, y que yo lo hacía ver como el malo. Traté de explicarle que alguien que la quiere no la presionaría para hipotecar la casa que le dejó mi papá, pero me interrumpió diciendo que yo no entendía su matrimonio, y colgó. 10 minutos después volvió a sonar mi celular. Era el número de mi mamá, pero esta vez contestó Denise. Hablaba furioso, rápido y cortante, y me acusó de haber envenenado al banco en su contra, que había saboteado su negocio y quería destruir su matrimonio. Le dije que yo no tenía nada que ver con la decisión del banco, que su propio historial financiero fue el que le cerró la puerta. Me llamó mentirosa y juró que seguro contacté al banco para pedirles que no le dieran el préstamo. Le expliqué que así no funcionan los bancos y le pedí que dejara de buscarme. Siguió gritándome que yo estaba arruinando todo y que iba a pagar por lo que le hice. Le repetí que no tenía nada que ver con el banco y que dejara de culparme por sus propios problemas. Me advirtió que esto no se quedaría así y colgó. Pero antes de hacerlo, Denise soltó algo que me dejó helada. Dijo que planeaba demandarme por lo que él llamó contribución familiar, alegando que porque me dio casa de los 14 a los 18 años, ahora que tengo dinero le debo una compensación. Afirmó que tiene recibos y registros de todo lo que gastó en mí y que iba a exigirme que le pagara todo, con intereses. La idea de que Denise pudiera demandarme era completamente absurda, pero el tono tan serio con el que habló sí me asustó. Le respondí que podía intentarlo, aunque estaba segura de que ningún abogado aceptaría algo así. Me contestó que pronto me contactaría su abogado y colgó. Me temblaban las manos cuando abrí la grabadora de voz del celular y vi que había quedado registrada toda la llamada. De inmediato, le mandé el audio a Caroline junto con un mensaje preguntándole si lo que Denise decía tenía alguna base legal. Caroline me regresó la llamada en menos de 1 hora y me dijo que teníamos que hablar sobre qué hacer porque Denise estaba llevando el asunto a un nivel peligroso. 20 minutos después, volvió a llamarme para decirme que ya había escuchado la grabación. Se quedó callada unos segundos antes de explicarme que Denise no tenía absolutamente ningún derecho legal sobre mi dinero de la lotería y que todo era un intento de intimidarme, sin pies ni cabeza. Aclaró que aunque hubiera sido mi tutor legal, que ni siquiera lo era, porque mi mamá tenía la custodia total. No podía reclamar ningún tipo de compensación por haberme criado, y mucho menos años después. Incluso la renta que me cobró cuando era menor ya era bastante cuestionable, así que el querer usar eso de pretexto para exigirme dinero ahora era ridículo.
De todas formas, me advirtió que las amenazas había que tomarlas en serio, porque uno nunca sabe de lo que es capaz una persona desesperada. Me recomendó responderle formalmente a través de su despacho, para detener cualquier intento de demanda antes de que empezara. Me dijo que iba a redactar una carta explicando con claridad por qué Denise no tenía ningún derecho, y advirtiendo que si se atrevía a demandarme sin fundamentos, lo iban a contrademandar por acoso, y le cobrarían los honorarios legales. Le di luz verde para enviar la carta de inmediato. 2 días después, la mandaron por mensajería certificada, así que había prueba de que Denise la recibió. Caroline me mandó copia y la leí 3 veces, sintiéndome más aliviada cada vez. La carta era directa y contundente, dejando clarísimo que Denise no tenía ningún derecho sobre mi dinero. Hacía referencia a la grabación de su amenaza, documentaba el patrón de acoso, incluyendo cuando fue a buscarme al trabajo, y dejaba establecido que cualquier acción legal iba a tener respuesta inmediata y agresiva, con contrademandas incluidas. Al final, la carta exigía que Denise dejara de contactarme por temas de dinero o se enfrentarían a consecuencias legales más graves. La semana siguiente, después de que Denise recibió la carta, todo fue silencio. No recibí llamadas, ni visitas, ni mensajes a través de mi mamá. Empecé a pensar que tal vez sí había surtido efecto la amenaza legal, pero entonces mi celular empezó a vibrar con mensajes de mi mamá. El primero decía que yo había convertido todo en un pleito legal cuando deberíamos arreglarlo como familia. El segundo se quejaba de que la familia no debería necesitar abogados para comunicarse. El tercero soltaba que mi papá estaría muy decepcionado de ver cómo estaba tratando a quienes me criaron. Cada mensaje me caía como balde de agua fría, aunque bien sabía que estaba repitiendo palabra por palabra lo que Denise quería que dijera. Sentí ganas de contestar, de explicarle que Denise fue el que empezó con todo esto, exigiéndome dinero y amenazando con demandarme. Pero gracias a la terapia con Lorelai, ya sabía que responder solo iba a alimentar la rueda de manipulación. Cualquier cosa que yo dijera, mi mamá se la iba a llevar a Denise, él la iba a retorcer, y luego ella volvería con más culpa y presión. Así que no respondí ninguno de los mensajes. Solo les tomé captura de pantalla para tenerlos guardados, y traté de ignorar cuánto me dolían. Me refugié en el trabajo, buscando un poco de normalidad en medio del caos familiar. Tenía encima una auditoría importante para uno de los clientes grandes, y enfoqué toda mi energía en los números y las hojas de cálculo. El trabajo siempre había sido mi lugar seguro, donde todo tenía orden y podía mantener el control. 2 semanas después de la carta del abogado, mi jefa me llamó a su oficina y de inmediato pensé que algo malo pasaba, que tal vez alguien se había quejado de mi trabajo o que Denise de alguna manera había metido ruido ahí también. Pero para mi sorpresa, me ofreció un ascenso a contadora senior, con un aumento considerable y a cargo de un equipo propio. Me tomó unos segundos reaccionar antes de decir que sí. Mi jefa me felicitó y me dijo que me lo había ganado por mi esfuerzo y por el liderazgo que había demostrado, que la empresa quería invertir en mi futuro con ellos. Al salir de la oficina, sentí una oleada de satisfacción, sabiendo que había logrado algo real y estable por mí misma, sin que Denise o mi mamá tuvieran nada que ver. Esa noche, mis compañeros me invitaron a cenar para celebrar, y por un rato logré olvidarme de todo el asunto del dinero. Fuimos a un restaurante bonito, brindaron por mí y me hicieron reír con historias de la oficina y de clientes complicados. Jeremy no dejaba de buscarme la mirada y me sonreía como si realmente estuviera orgulloso de mí. Y fue ahí cuando me cayó el 20 de que sí tenía gente a mi alrededor que celebraba mis logros sin esperar nada a cambio. Al día siguiente, me reuní con Gary para ver cómo podía planear mi futuro financiero, ya con el dinero de la lotería y el aumento de sueldo. Él me sugirió poner un fideicomiso y cuentas de inversión para que mi patrimonio estuviera protegido, incluso si a Denise se le ocurría encontrar un abogado dispuesto a demandarme sin razón. Estuvimos 2 horas revisando opciones y al final firmé para crear un fideicomiso revocable en vida, donde yo era la única beneficiaria y la única que podía tomar decisiones. Gary me explicó que esto me daba protección legal y beneficios fiscales, y que siempre mantendría el control total de mis fondos. Me ayudó también a diversificar mis inversiones en diferentes cuentas y activos, para no tener todo en una sola cuenta de ahorro. Al cerrar todo, sentí que por fin tenía una verdadera barrera de protección alrededor de lo que había logrado. Gary me dijo que, aunque Denise se animara a demandar, cosa poco probable, porque nadie sensato tomaría ese caso, ya estaba cubierta y mi dinero era intocable. Salí de la oficina sintiéndome más segura que en mucho tiempo, como si al fin hubiera construido muros lo suficientemente sólidos para mantener a Denise fuera de mi vida. 3 días después, el portero de mi edificio me habló por el interfono. Se notaba incómodo al decirme que mi padrastro estaba abajo, queriendo pasar. Sentí que se me iba el alma al piso y le pedí, con toda la firmeza posible, que bajo ninguna circunstancia le diera acceso. Me aseguró que lo entendía y que él se encargaría. Me quedé parada junto a la ventana, viendo cómo Denise caminaba de un lado a otro en la banqueta, sin poder subir. Estaba haciendo señas y claramente discutiendo con el portero, separados solo por las puertas de vidrio. El pleito duró casi 10 minutos, hasta que Denise por fin se subió a su camioneta y se largó. Yo temblaba mientras marcaba a la línea de la policía para reportar el incidente y levantar un acta. El oficial que me atendió fue muy amable y profesional. Me explicó que con solo una visita no era suficiente para conseguir una orden de restricción, pero que dejar constancia ayudaba en caso de que Denise
siguiera con sus cosas. Le di el número de mi caso de acoso y mencioné la carta de cese y desista del abogado. Me dijo que estaba haciendo lo correcto al llevar todo anotado y que considerara poner cámaras de seguridad en mi departamento. Al colgar, me quedé un buen rato sentada en el sillón, tratando de tranquilizarme. Sentí que Denise viniera hasta mi casa como una invasión, aunque ni siquiera pasó del vestíbulo. Al día siguiente, Caroline me llamó después de que le mandé un correo contándole todo. Me dijo: Denise claramente no está respetando tus límites, y sugirió que intentáramos una última opción antes de buscar una orden de restricción: organizar una mediación con un profesional, donde Denise, mi mamá y yo pudiéramos hablar con alguien neutral como testigo. Decía que eso quizá podría ayudar a cerrar el tema, o por lo menos dejarle claro a Denise cuáles eran las reglas, sin posibilidad de hacerse el desentendido. Yo la verdad tenía mis dudas, porque no creía que Denise fuera capaz de tener una conversación razonable, pero Caroline insistió en que a veces tener a un profesional de testigo hace que ya no se pueda ocultar lo absurdo del comportamiento de alguien. Acepté, en parte porque pensé que tal vez así mi mamá vería las cosas más claras, si alguien ajeno le decía lo ilógico que era Denise. Caroline lo arregló para la semana siguiente, en un centro de mediación en el centro. El jueves de la cita, llegué 15 minutos antes y me senté en la sala de espera, intentando que no me temblaran tanto las manos. Mi mamá llegó después, cansada y nerviosa. Me sonrió poquito, triste, pero ni intentó abrazarme ni platicar. Al rato llegó Denise. Traía una carpeta manila bastante gorda y se veía muy serio, como decidido a ganar. La mediadora se presentó como experta en conflictos familiares por dinero y explicó las reglas. Cada quien iba a poder hablar sin interrupciones, y ella solo iba a facilitar, no a tomar partido. Denise se adelantó, abrió su carpeta y sacó hojas llenas de cuentas hechas a mano. Dijo que había apuntado todo lo que gastó en mí desde los 14 hasta los 18 años, y que le debía $47,000. La mediadora le pidió ver sus papeles, y Denise se los pasó como si de verdad hubiera armado un caso perfecto. Ella los revisó con calma, sin mostrar emoción, y le preguntó cómo había hecho sus cuentas. Denise respondió que había desglosado la renta, la comida, los servicios, la ropa, los útiles, incluso el cuarto que yo usaba. La mediadora me vio y me preguntó si yo tenía algo que decir sobre esos cálculos. Le contesté que desde los 16 hasta los 18 le pagué a Denise $300 al mes de renta, más de $7,000 en total, y que legalmente no se vale cobrarle renta a un menor ni después querer que uno pague por lo básico de la crianza. La mediadora asintió despacio y le dijo a Denise que los papás tienen la obligación legal de mantener a sus hijos menores y que no pueden pedir que les regresen ese dinero después. Mi mamá empezó a llorar. Los hombros le temblaban mientras se limpiaba las lágrimas con pañuelos. Dijo que solo quería que nos lleváramos bien y que si no podíamos llegar a un acuerdo que le sirviera a todos. La mediadora le preguntó suavemente qué tipo de acuerdo tenía en mente. Mi mamá dijo que tal vez yo podría ayudarles con la deuda del negocio, no el dineral que pedía Denise, pero algo, solo para demostrar que me importaba. Respiré profundo y lo dije lo más tranquila que pude, que ya había sido suficiente conseguir en contacto después de que me corrieron a los 18, que toda mi vida adulta la había hecho sin ayuda, y que no tenía por qué rescatar el negocio fallido de Denise, solo porque me saqué la lotería. La mediadora volteó a ver a Denise y le preguntó directo qué esperaba conseguir con esa sesión. Denise se inclinó y contestó que lo único que quería era justicia, que la familia debe ayudarse, y que yo tenía más dinero del que necesitaba mientras ellos estaban batallando. La mediadora le pidió que dijera exactamente qué consideraba justo. Denise dijo que sería justo que yo reconociera que él y mi mamá se habían sacrificado por mí, y que les debía por eso. Sentí que se me rompía algo por dentro, después de tantos años de aguantarme y quedarme callada. Le solté a Denise que lo justo hubiera sido que no me cobrara renta a los 16 mientras trabajaba y seguía en la prepa, que lo justo hubiera sido que no me corrieran con solo 30 días de aviso, que lo justo hubiera sido que no me exigiera $200,000 de mi premio de lotería, como si tuviera algún derecho sobre ese dinero, que lo justo hubiera sido que no me persiguiera al trabajo ni se apareciera en mi casa después de que le dije que no, que lo justo hubiera sido que fuera un papá de verdad y no un casero resentido. La mediadora se recargó en la silla y nos vio a los tres, y dijo bien claro que Denise no tenía ningún derecho legal para reclamar mi premio de lotería y que su conducta era acoso. Preguntó si había alguna posibilidad de resolverlo con apoyo familiar voluntario. Le respondí que no había manera. Denise se levantó de golpe. Dijo que era una pérdida de tiempo y que la mediadora estaba de mi lado. Así acabó la sesión, sin acuerdo, y Denise salió furioso, mientras mi mamá recogía sus cosas muy despacio. Cuando salí, mi mamá me alcanzó en el pasillo antes de que me fuera. Me pidió si podíamos hablar en privado. Solo un minuto. Casi le digo que no, pero algo en su cara me hizo aceptar. Nos sentamos en una banquita en el vestíbulo, y ella no paraba de retorcer las manos, nerviosa. Me confesó que Denise se había vuelto insoportable desde que le negué el dinero, que la culpaba de tener una hija malagradecida y que su matrimonio estaba más tenso que nunca. Me quedé esperando a que dijera que iba a dejarlo, o que por fin se daba cuenta de lo mal que estaba actuando, pero en vez de eso,
solo comentó que ya no sabía qué hacer. Me contó que Denise estaba de mal humor todo el tiempo y que ella ya estaba harta de sentirse atrapada entre los dos. Le dije con calma que en realidad no estaba atrapada, que ella era quien estaba decidiendo quedarse con alguien que acosaba a su propia hija y que quería quitarme el dinero que me había ganado casi de milagro. Cuando escuchó la palabra quitar, se estremeció, pero no me contradijo. Solo dijo que el matrimonio era complicado y que yo no entendía todo lo que pasaba. Le respondí que entendía lo suficiente como para saber que estaba anteponiendo la comodidad de Denise a mi seguridad y a mi bienestar, igual que cuando yo era niña. Se volvió a poner a llorar y dijo que ojalá todo fuera diferente, pero que no sabía cómo arreglar nada de esto. Me paré y le dije que la quería, pero que no podía seguir teniendo la misma plática donde reconocía el problema pero no cambiaba nada. Asintió, se limpió las lágrimas y yo me fui, sabiendo que en el fondo nada había cambiado. Regresé a mi casa manejando como si estuviera en piloto automático después de la mediación. No dejaba de darle vueltas en la cabeza a la confesión de mi mamá, esa donde decía que Denise le hacía la vida imposible, pero igual no pensaba mover un dedo para cambiarlo. Cuando llegué al departamento, me quedé sentada en el coche como 20 minutos antes de entrar. Mi celular vibró con un mensaje de mi mamá, preguntando si podíamos hablar pronto. No contesté de inmediato. Necesitaba pensar qué quería realmente de mi relación con ella, si es que todavía se podía rescatar algo. Al día siguiente la llamé y le propuse vernos a tomar un café. Solo las dos. Aceptó de volada, con una vocecita llena de esperanza que me dolió en el pecho. Nos vimos en una cafetería que quedaba a la mitad del camino para las dos, un lugar neutral donde no iba a aparecer Denise. Mi mamá llegó viéndose súper cansada, con unas ojeras marcadas y las manos temblorosas mientras le echaba azúcar a su café. Esperé a que hablara primero, pero lo único que hizo fue mirarme con unos ojos tristes que decían todo. Le dije que la quería y que siempre la iba a querer, pero que no podía seguir teniendo una relación donde ella permitiera que Denise me acosara. Intentó interrumpirme y levanté la mano para que me dejara terminar. Le expliqué que lo único que le pedía era tener un límite bien claro. Ella podía hablarme directamente cuando quisiera, para platicar de su vida o contarme lo que fuera importante para ella, pero si mencionaba el tema del dinero, si intentaba presionarme para que me reconciliara con Denise o si trataba de hacerme sentir culpable por mis decisiones, ahí mismo iba a terminar la conversación. Se volvió a limpiar las lágrimas y me preguntó si hablaba en serio. Le dije que nunca en mi vida había estado tan seria. Asintió despacito y dijo que lo iba a intentar, aunque se le quebraba la voz. Yo dudaba que pudiera, la verdad. Denise la había tenido bajo control tanto tiempo que ni sabía si todavía podía tener una conversación sin pensar en lo que él diría. Terminamos el café en un silencio incómodo y nos dimos un abrazo rápido en el estacionamiento antes de irnos cada una por su lado. Esa noche, mi celular vibró y era un mensaje desde el número de mi mamá, pero era obvio que lo había escrito Denise. Decía que me iba a arrepentir de escoger el dinero antes que a la familia, que el karma me iba a alcanzar y que estaba cometiendo el peor error de mi vida. Le tomé captura de pantalla al mensaje y se lo mandé a Caroline, explicándole que el acoso seguía. Después de eso, bloqueé el número de mi mamá. Me sentí mal por hacerlo, pero necesitaba espacio para alejarme de ese chantaje emocional de siempre. El silencio que vino después fue una paz que de verdad no esperaba, sin llamadas enojadas, sin reproches, sin mensajes diseñados para hacerme sentir como la peor hija. Pero también sentía tristeza, porque era aceptar que mi mamá no podía, o no quería, proteger nuestra relación de la invasión de Denise. Ese fin de semana me la pasé limpiando mi departamento y poniendo en orden mis finanzas, usando todas las medidas de seguridad nuevas que Gary me ayudó a instalar. Durante el mes siguiente, me enfoqué en construir la vida que de verdad quería, ahora que por fin tenía estabilidad económica. Me tomé algunos días libres del trabajo y reservé un viaje a Irlanda, un país que siempre había soñado conocer pero que nunca creí que podría pagar. Caminé por castillos antiguos, me senté en pubs chiquitos escuchando música en vivo, probé mariscos frescos y recorrí acantilados increíbles con vista al mar. No me preocupé por el dinero, ni por el presupuesto, ni por si me podía dar el lujo de una mejor habitación de hotel. Al principio, esa libertad se sentía rara, como si me estuviera pasando de consentida, pero me recordé a mí misma que esto me lo había ganado con años de esfuerzo y un poco de suerte, y que merecía disfrutarlo. Cuando regresé, doné otra parte del dinero a causas que me apoyaron cuando más lo necesité. El albergue donde me dieron techo cuando tenía 19 y no tenía dónde vivir, un banco de alimentos que me salvó en mis épocas más difíciles de la uni, y un fondo de becas para estudiantes de colegio comunitario que también trabajan de tiempo completo. Cada donación se sentía importante, mucho más que comprarme cosas. Sentía que estaba transformando mi buena suerte en ayuda real para gente que vivía los mismos retos que yo ya había pasado. Después de volver de Irlanda, agendé mi sesión con Lorelai. Me preguntó cómo me sentía respecto a mi mamá y Denise. Le conté que había bloqueado el número de mi mamá y la extraña combinación de paz y tristeza que sentí después. Lorelai me ayudó a entender que yo ya estaba de luto por no tener una relación verdadera con mi mamá desde que tenía 18, o quizá desde antes,
El dinero de la lotería no causó el problema en mi familia, solo hizo que ya no pudiera hacerme la loca. Todos esos años había pensado que tal vez las cosas cambiarían, que mi mamá le pondría un alto a Denise, que podríamos tener una relación normal de madre e hija. Pero el dinero solo me obligó a ver que eso nunca iba a pasar, que eran puras fantasías. Mi mamá había escogido a Denise una y otra vez. Lorelai me preguntó cómo me sentía al dejar de esperar que todo cambiara. Le dije que era un alivio, pero también me daba tristeza. Alivio porque ya no tenía que estar esperando algo que no iba a suceder, y tristeza porque aceptar la realidad significaba dejar ir la relación que siempre quise. El dolor era real y pesado, pero también me sentía más ligera, como si me hubiera quitado un gran peso de encima sin darme cuenta de todo lo que cargaba. Unas semanas después, crucé la ciudad para visitar a la señora que me rentó un cuarto cuando tenía 18. La señora Reed ya pasaba de los 80 y seguía viviendo en la misma casa. Le hablé antes y en cuanto me escuchó me reconoció. Me invitó a tomar el té. Cuando llegué, ya se movía con lentitud, pero su mente seguía igual de viva que siempre. Nos sentamos en la cocina a tomar un té y me empezó a preguntar cómo iba mi vida. Le platiqué sobre mi trabajo, sobre mi depa, y le mencioné con cuidado que últimamente me había llegado una lana considerable. Me sonrió y me dijo que siempre supo que me iba a ir bien. Le pregunté cómo estaba y me confesó que cada vez se le hacía más difícil mantener la casa. El techo ya tenía goteras cuando llovía fuerte y la plomería hacía ruidos raros. Con su pensión no le alcanzaba para arreglos grandes y sus hijos vivían en otro estado. Le dije que quería echarle la mano y contraté a unos trabajadores para que le arreglaran el techo y le pusieran la plomería al día. Cuando terminaron, ella se soltó llorando y me abrazó con todas sus fuerzas. Me dijo que ayudarme hace años había sido de las mejores decisiones de su vida. Su generosidad me recordó que la familia no siempre es la de sangre, sino la gente que está cuando la necesitas. Un día Jeremy me invitó a comer y me contó que su hermana dirige una organización sin fines de lucro. Lynette trabaja con chavos que salen del sistema de cuidado temporal y con muchachos que vienen de familias complicadas. Jeremy pensó que, por lo que yo había pasado, tal vez me interesaría ser voluntaria. Al poco tiempo conocí a Lynette en su oficina. Fue súper cálida y directa, y me explicó cómo su organización apoyaba a los jóvenes para que pudieran salir adelante solos. Les ayudaban a encontrar dónde vivir, les daban cursos para conseguir chamba, clases de educación financiera y también apoyo emocional. Le conté que a mí me habían corrido de mi casa a los 18 y que tuve que trabajar para pagarme la universidad. Ella me dijo que mis conocimientos de contabilidad podrían servirles para llevar sus cuentas y que mi experiencia podía ser útil para orientar a los chavos que atendían. Empecé a ir 2 tardes a la semana como voluntaria. Ayudé a poner en orden sus sistemas financieros y participé en juntas de presupuesto. Pero lo mejor de todo era convivir con los jóvenes en persona. Chavos que sus papás habían corrido de la casa por no aceptarlos. Adolescentes que se las ingeniaban para mantenerse solos mientras acababan la prepa. Jóvenes que seguían estudiando la universidad mientras chambearan a tiempo completo y pagaban renta. Sus historias me recordaban mucho a lo que yo viví. Les eché la mano haciendo presupuestos y llenando solicitudes de beca. Les platiqué cómo manejar broncas familiares y cómo poner límites. Ayudarlos me dio un propósito más allá de mi propia estabilidad. Todo lo que yo había pasado empezó a tener sentido porque podía servirle a alguien más. 3 meses después de la mediación, un día me entró una llamada de un número que no conocía. Casi no contesto, pero algo me hizo hacerlo. Era mi mamá, llamando desde un celular nuevo. Se escuchaba cansada, pero más tranquila que en mucho tiempo. No mencionó ni a Denise ni el dinero. Me preguntó cómo estaba y me contó de su jardín, que este año los jitomates iban muy bien, pero que las ardillas no dejaban en paz las fresas. Platicamos 20 minutos de cosas normales, su club de lectura, mi viaje a Irlanda, cómo estaba el clima. Era la primera vez en meses que teníamos una conversación como antes, y la verdad sentí un poco de esperanza, aunque sin confiarme del todo. Antes de colgar, mi mamá mencionó que había empezado a ir con una terapeuta, que todo el estrés de los últimos meses la había rebasado y necesitaba ayuda para entender lo que le estaba pasando. No pidió disculpas por sus decisiones, ni reconoció del todo lo de Dennis, pero parecía que por fin estaba cayendo en cuenta de que algo andaba mal y que no podía seguir así. La animé a seguir en terapia, pero sin presionarla. Sabía que tenía que llegar sola a sus conclusiones, a su propio paso. No podía obligarla a ver lo que todavía no estaba lista para ver. Después me reuní con Lynette para platicarle un proyecto más grande que traía en mente. Quería invertir buena parte del dinero de la lotería en un programa de becas para estudiantes que vienen de familias con problemas. Podríamos aliarnos con su organización para identificar a chavos que, igual que yo, se estuvieran pagando solos la escuela. El fondo cubriría lo básico: libros, materiales, inscripciones, hasta fondos para emergencias. A Lynette le brillaron los ojos cuando le expliqué.
Me dijo que eso podía cambiarle la vida a muchos chicos, que tenían las ganas y el talento para la universidad, pero lo único que les faltaba era apoyo económico. Nos pasamos semanas armando el programa y todo el proceso para aplicar. Hacer esto se sentía correcto de una forma que nada antes lo había hecho. Ahora mi buena suerte se iba a convertir en una oportunidad real para chavos que estaban pasando por lo mismo que yo alguna vez viví. 4 meses después, Nathaniel me marcó un martes en la tarde, justo cuando estaba revisando declaraciones de impuestos en el trabajo. Se le notaba el alivio, pero también la pena. El negocio de jardinería de Dennis había declarado oficialmente la bancarrota esa misma mañana. Nathaniel había salido de la sociedad 2 meses antes, cuando vio venir el desastre. Me quería avisar para que revisara lo de la casa de mi mamá. Me contó que, de tan desesperado, Dennis hasta quiso convencerlo de hipotecar su propia casa con tal de salvar el negocio. Le agradecí el aviso y en cuanto colgué le hablé a Caroline, que me ayudó a checar de inmediato los registros de propiedad del condado en línea. La casa seguía a nombre de mi mamá, sin deudas, sin hipotecas, sin reclamos encima. Dennis lo intentó, pero no pudo usarla como aval. Sentí una mezcla de alivio y tristeza al saber que el único patrimonio real de mi mamá estaba a salvo. Aunque su vida con Dennis seguro se iba a poner más difícil. 3 días después, mi mamá me llamó. Su voz se oía bajita y nerviosa, pero no me estaba pidiendo dinero. Solo quería hablar con alguien que entendiera lo que es perder un negocio. Ahora Dennis estaba de malas todo el tiempo y culpaba a todos menos a sí mismo. Ella estaba preocupada por cómo iban a pagar las cuentas y si podrían seguir en la casa aunque ya estuviera liquidada. La escuché sin ofrecerle soluciones ni dinero. Cuando guardó silencio, le recordé con suavidad que tenía opciones. Era dueña total de la casa y podía dejar a Denise y quedarse con lo único que mi papá le había dejado para protegerla. Se quedó callada un rato y luego dijo que todavía no estaba lista para pensar en eso. Le dije que lo entendía, pero que la opción ahí estaba, para cuando ella quisiera. Platicamos unos minutos más de cosas sin importancia antes de que me dijera que tenía que colgar. Al menos ya lo había dicho claramente. Al menos, ahora ella ya lo sabía. 6 meses después de haberme sacado la lotería, me encontraba en mi departamento, contemplando la vida que había logrado construir, y de verdad me sentía satisfecho. Todo lo legal que Caroline me ayudó a poner en orden estaba sólido, y la estructura financiera que armó Gary me daba tranquilidad para el futuro. Gracias a las sesiones con Lorelai, aprendí a poner límites sin sentirme mal, y el voluntariado con la organización de Lynette me hacía sentir que mi vida tenía un propósito que iba más allá de lo mío. El programa de becas ya estaba recibiendo solicitudes de chavos que, honestamente, me recordaban mucho a mí cuando tenía 18 años. Ahora tenía amigos que me echaban la mano, especialistas que respaldaban mis decisiones y formas realmente significativas de usar mi dinero en lo que sí me importaba. Todavía me dolían ciertos temas familiares. Seguía deseando que mi mamá se pusiera primero en vez de poner a Denise, y todavía me daba coraje pensar en tantos años de manipulación y control. Pero esos sentimientos ya no mandaban en mi día a día. Eran parte de mi historia, pero ya no lo eran todo. Al fin entendí lo que Lorelai me venía diciendo desde hace meses. No puedes salvar a tu mamá ni cambiar a Denise. Solo puedes cuidarte a ti mismo y ayudar a quienes pasan por lo mismo. Ganarme la lotería me dio estabilidad económica, sí, pero sobre todo me obligó a dejar de esperar que mi familia cambiara y me animó a empezar a construir la vida que realmente merezco. Me siento orgulloso de los límites que puse, aunque hayan sido difíciles. Me siento orgulloso de no haberme dejado cuando Denise y mi mamá me presionaban. Y sobre todo, me siento orgulloso de la persona en la que me he convertido después de todo esto. Por primera vez en muchos años, de verdad estoy emocionado por lo que viene. No por el dinero, sino porque por fin decidí elegirme a mí mismo.